¿qué quieres que haga después de todo lo que has hecho por mí? Ya que todo me lo has dado de gracia, ¿qué puedo hacer por ti? Sé que nada de lo mío te sirve, pero sé también que en tus manos instrumento útil puedo ser. De gracia he de dar lo que de gracia recibí, confiando en tu poder, tu sustento y dirección. Yo iré por ti y en ti, donde quieras que vaya. Yo iré confiando en tu poder. Envíame, Señor, envíame a mí. Sí, Señor, estamos aquí en esta noche con un corazón agradecido, reconociendo que tú has dado todo por nosotros, que tú has dado todo por tu iglesia, Señor, y que también nosotros debemos, Señor, responder a ese amor que tú has mostrado para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has dejado dos preciosas cosas y maravillosas. Uno, tu sangre, Señor, que nos limpia de todos nuestros pecados, Señor. Tu sangre derramada, tu vida entregada para pagar la culpa de nuestros pecados, Señor. Hoy, Señor, aplicamos tu preciosa sangre, tu sangre eficaz a nuestra conciencia. Sí. Señor, límpianos en este momento de todo lo que pueda estorbar nuestra comunión contigo, con nuestros hermanos. Lávanos, Señor, creemos en la eficacia y el poder de tu sangre, Señor. Oh, Señor, también te damos gracias por tu Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor. Abrimos nuestros corazones a tu Espíritu para que tu presencia sea real en nuestros corazones, para que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones en esta noche y conquiste nuestros corazones para ti. Señor, sigue conquistando, Señor, nuestros corazones para ti y para tu propósito. Gracias te damos, Padre, porque tú quieres esto, Señor. Tú quieres, Señor, responder esta oración porque es lo que nosotros necesitamos y lo que tú deseas para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu Hijo y por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Entonces, hoy continuamos compartiendo, bueno, ya que hay algunas personas nuevas con nosotros, ¿verdad? El contexto de lo que estamos compartiendo es que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con el hombre, con la humanidad, ¿verdad? El propósito de Dios con la humanidad al crear al hombre es que el hombre pueda recibir a Dios, experimentar a Dios y expresar a Dios. Dios quiere ser recibido, experimentado y expresado por el hombre en la tierra. Dios se dispuso que a través del hombre Él lleve a cabo su propósito de establecer su reino en la tierra. Entonces, vemos que cuando el Señor nos redimió en la cruz, pagó por nosotros, nos compró para Él, nos rescató del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, eso tiene el propósito o la intención de Dios de restaurarnos a nosotros para que seamos esa humanidad nueva, ¿verdad? Ya nacida de nuevo, regenerada, transformada, glorificada, para que juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos ser ese nuevo Adán y Eva, ¿verdad? Porque Cristo es el verdadero Adán y la iglesia es la verdadera Eva, pero no en un sentido individual, sino en un sentido corporativo, ¿verdad? Entonces es el propósito de Dios. Dios quiere edificarnos como su templo, su morada y su expresión. Entonces hemos estado estudiando que para esto
para que Dios pueda edificar el cuerpo de Cristo. Dios en su Hijo, al resucitar y al ascender a lo alto, dio dones a los hombres, ¿verdad? Y entre ellos están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y dice luego, para que estos perfeccionen o capaciten a los santos, a todos los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación de lo que estamos hablando, el cuerpo de Cristo, que es la morada, la expresión de Dios delante del universo. Entonces, estuvimos viendo que Dios dio apóstoles. ¿Qué tienen que hacer los apóstoles? Los misioneros tienen que capacitar a los santos para hacer de nosotros misioneros. ¿Qué tienen que hacer los evangelistas? No solamente predicar el evangelio, tienen que perfeccionar a los santos para que estos prediquen el evangelio. Los profetas, después vamos a estar estudiando los profetas, ¿verdad? Luego también los pastores y maestros. Todos estos hombres dotados por Dios, Dios dio a la iglesia como dones, como regalo, para que los creyentes sean perfeccionados en todos estos aspectos. O sea que Dios no le dio a estos hombres dones para que ellos hagan la obra del ministerio aparte de los santos, sino que ellos dio a estos hombres para perfeccionarnos a nosotros para la obra del ministerio. Y ya estuvimos compartiendo lo que los profetas nos perfeccionan. Los profetas nos perfeccionan, como dice la palabra, profetizar es recibir del Señor una palabra suya para el pueblo de Dios. El profeta habla al pueblo, a la iglesia de Dios. Y esto lo experimentamos mayormente en las reuniones de la iglesia. No en una reunión evangelística, sino en las reuniones de la iglesia. Y estuvimos viendo el tabernáculo del Antiguo Testamento como una figura de cómo tenemos que experimentar a Cristo en sus diferentes aspectos para que podamos nosotros, ¿verdad?, en las reuniones de la iglesia ser usados por el Señor para la edificación de la iglesia misma. Entonces, y los que no pudieron participar, después pueden buscar ahí en algunos videos que tenemos y pueden, si quieren, ponerse al día con eso, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de la profecía, o sea, el conocer y en la palabra de Dios recibir un mensaje para la iglesia, ¿verdad?, es el trabajo o la obra del profeta. Por eso dice Pablo que cuando los cristianos se reunían en aquel tiempo, le dice que es mucho mejor profetizar que hablar en lengua o otras cosas en el ámbito de las reuniones de la iglesia. Porque el que profetiza habla a los hombres de parte de Dios para edificación. Y luego dice en 1 Corintios 14 también, yo quisiera que todos profetizaseis, ¿verdad? Y que todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, la reunión de la iglesia no debería ser la participación de un hombre o dos hombres o tres y los demás hermanos solamente ahí recibiendo un mensaje. No. Todos los creyentes debemos estar involucrados en las reuniones de la iglesia. Cristo siendo nuestra cabeza, su Espíritu Santo moviéndose en cada miembro para que cada miembro pueda ser utilizado por el Espíritu para traer una palabra de edificación del Señor. O a través puede ser también de una oración, de un himno, un cántico. Entonces estuvimos viendo cómo en el Nuevo Testamento son las reuniones de la iglesia. Al terminar esto, ahora estamos empezando a compartir lo que un evangelista debe perfeccionar a los santos en la función de llevar el evangelio. Esto no es a los creyentes, por supuesto. Esto es a los que aún no conocen al Señor. La predicación del evangelio es ser enviados por el Señor con el mensaje del evangelio. La última vez que estuvimos aquí,
el lunes pasado estuvimos haciendo un resumen de cuál es el contenido del Evangelio. Pero solamente hicimos un resumen que a partir del próximo lunes, si el Señor permite, vamos a estar desarrollando, y seguramente eso nos va a llevar unos 6 meses, ¿verdad? Básicamente estuvimos viendo que lo primero que nosotros tenemos que compartir con las personas es que Dios tiene un propósito, que después vamos a detallar, ¿verdad? Dios tiene un propósito, pero que el hombre luego cayó del propósito de Dios. Y al caer del propósito de Dios incurrió en 2 tipos de consecuencias. Una es una consecuencia legal delante del juez, que es Dios, ¿verdad? Por medio de sus delitos ¿verdad? Está en contra y ofende la justicia divina. Por lo tanto, el hombre pecador tiene una condena que cumplir, ¿verdad? Entonces vemos que el primer problema del hombre es que tiene un problema legal con Dios. Y segundo, que no solamente tiene un problema legal, sino algo más profundo aún, es que tiene un problema en su ser. Porque el pecado entró en el hombre y corrompió las 3 partes del organismo del hombre. ¿Cuáles son las 3 partes del organismo del hombre? Su espíritu humano, su alma y su cuerpo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, Él solucionó nuestro problema legal con Dios. ¿Por qué? Porque Él ahí pagó nuestros pecados. Se hizo cargo de nuestras deudas, de nuestros delitos. Y pagó con su muerte, ¿verdad?, nuestros pecados. Pero cuando Él resucitó, y continúa el Evangelio, porque el Evangelio no termina ahí, el Evangelio también va a que Cristo resucitó de los muertos para darnos su Espíritu. Y es por medio de su Espíritu que nosotros vamos siendo sanados, transformados, liberados en nuestro espíritu, nuestra alma. Para ahora entrar ya en el tema que continuamos hoy, ¿verdad? Por supuesto, vamos a tener este tema del Evangelio por muchos meses con nosotros. Pero antes de desarrollar lo que estuvimos diciendo, ¿verdad?, que son el contenido del Evangelio que tenemos que ir predicando a las personas, porque nuestra intención no es solamente, como dijimos la vez pasada, puede ser que se dé que no tengamos tiempo de desarrollar todo con una persona porque va a viajar y, bueno, o ya está a punto de fallecer, o hay veces que no podemos desarrollar mucho el Evangelio y vamos a tener que saber cómo simplificar, ¿verdad? Pero no vamos a ir a algo simple nosotros que todavía tenemos tiempo para aprender bien, porque la intención es que las personas a quienes compartamos el Evangelio puedan ir conociendo todas estas verdades del Evangelio, para que su fe esté bien fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, la idea es que si le conocemos a un pariente, que el Señor nos guía, un amigo, un conocido, podamos desarrollar con ellos, por decir así, una vez a la semana, encontrarnos con ellos y compartir una parte del Evangelio, y otra, y así el propósito de Dios, la caída del hombre, las consecuencias de su caída, y luego detallamos qué hizo Cristo en la cruz, qué hizo después Cristo en su resurrección, y así el Evangelio va a ser bien claro, tanto para nosotros como para ellos, ¿verdad? Entonces, hoy no vamos a desarrollar todavía eso, pero hoy vamos a hablar, mejor dicho, de la carga del Evangelio. ¿Qué nos dice la palabra del Señor a nosotros los creyentes con respecto a nuestra participación del Evangelio, ¿verdad?, de nuestra motivación con respecto al Evangelio? Entonces vamos a ver en muchas partes de la Escritura que hay diferentes enfoques de cómo el Señor nos quiere cargar. Cargar no significa angustiarnos, sino pasarnos lo que está en su corazón, ¿verdad? Depositar en nuestro corazón lo que Él tiene en su corazón. Entonces vamos a leer primero y vamos a usar mucho la Biblia, así que si pueden seguirme, y si no pueden seguir, entonces pueden oír igual la palabra del Señor. Vamos primero a Romanos, Romanos capítulo 10, 12 al 15.
Aquí el apóstol Pablo está hablando de la predicación del Evangelio. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué sencillo, ¿verdad? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero no quiere decir que porque una persona menciona el nombre del Señor ya es salvo. Es como un resumen. Aquí el apóstol Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor implica que acude y recibe y busca todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo ha hecho a favor de la humanidad, ¿verdad? No es solamente porque invoca el nombre del Señor ya es salvo en un sentido así tan sencillo, ¿verdad? Pero todo aquel que acude al Señor, ¿verdad?, al nombre del Señor, a la persona del Señor, será salvo. Pero dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Entonces vemos acá cómo aprecia la palabra del Señor los pies que se mueven llevando el evangelio de la paz. ¿Qué paz? La reconciliación del hombre con Dios, ¿verdad? La paz entre el hombre y Dios. Pero esto no se puede producir si no hay quien les predique, si no hay quien les hable. ¿Y quiénes pueden hablar de esta paz que el evangelio trae al hombre? Solamente aquellos que han experimentado esto. Y dice luego, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque ¿qué dice Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces es la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, el que dispensa la fe en el hombre para creer. Porque la fe es un don de Dios. Nadie puede creer si no recibe la fe de la palabra de Dios. Pero por supuesto uno para recibir tiene que estar abierto y tiene que oír y tiene que reconocer su condición, tiene que arrepentirse. Pero eso es del lado del oyente, pero de nuestro lado nosotros tenemos la responsabilidad de ser enviados por el Señor y de llevar el evangelio para que otros puedan invocar al nombre del Señor y ser salvos. Ahora vamos a ver de dónde procede el evangelio. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, 14. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces dice aquí claramente que Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. O sea, esta buena noticia que es el evangelio proviene de Dios. Y como proviene de Dios, nosotros no podemos predicar un evangelio diferente. Nosotros tenemos que conocer cuál es el evangelio que Dios le dio al hombre. Porque hoy en día se predican muchos tipos de evangelios. Como también en el primer siglo dice Pablo que ya habían algunos que predicaban otro evangelio. Así que nosotros tenemos esta responsabilidad de recibir de Dios, de su palabra, la palabra escrita por los apóstoles del Señor, el evangelio de Dios, porque procede de Dios. Gálatas 1:11. Dice el apóstol San Pablo, pues quiero que sepáis, hermanos, que
que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Después dice el 12, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, este evangelio que nosotros tenemos que conocerlo bien, no viene del hombre, es de Dios. Y es conforme a la revelación que Dios le dio, en este caso, al apóstol Pablo. Por eso en otra parte dice Pablo que todos serán juzgados conforme a mi evangelio, dice Pablo. Porque el evangelio de Pablo era el evangelio que Dios le reveló. Entonces todo lo que Dios reveló a los apóstoles, eso es lo que nosotros tenemos que conocer y transmitir a las personas. No un evangelio de acuerdo a la persona que vamos a hablar o de acuerdo a nosotros, sino de acuerdo a Dios. Es el evangelio de Dios. Podemos compartir también acá nuestra responsabilidad de anunciar el evangelio. Porque así como Pablo, también nosotros fuimos apartados por Dios para anunciar el evangelio. Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Nosotros también tenemos que llevar una vida apartada para el evangelio de Dios. No apartada para cosas de este mundo. Dios no nos rescató de este mundo para que acumulemos cosas terrenales y mundanas. Dios nos apartó, o sea, nos santificó para el evangelio de Dios. Entonces tenemos que también tener esta realidad que tenía el apóstol Pablo. Y primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, atiendan, pueblo adquirido para posesión de Dios con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos adquirió a nosotros como un pueblo santo, especial. Santo quiere decir apartado de las cosas comunes para el evangelio de Dios. Él nos escogió para que seamos aquellos que anuncien las virtudes de Dios. Nosotros que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos aquí que nosotros fuimos apartados por Dios con ese propósito de llevar el mensaje de la salvación de Cristo a las personas. Y Dios nos entregó, nos encomendó el evangelio, nos apartó y nos dijo, esto es lo que ustedes tienen que recibir para poder entregar. Marcos 16:15. Esto ya Jesús habiendo muerto, habiendo resucitado y habiendo aparecido a sus discípulos en resurrección, antes de ir a los cielos les encomienda esto y les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Por qué será condenado? Porque no cree. Y si no cree, no recibe la salvación. La salvación está ahí disponible. Cristo ya murió por nuestros pecados. Cristo ya venció la muerte en resurrección. Lo único que el hombre tiene que hacer es recibir creyendo en eso. Entonces el hombre es salvo. Pero si no cree, es como un remedio. Si vos te estás por morir de alguna enfermedad y yo tengo aquí el remedio, y si vos no crees, no tomás el remedio y morís de la enfermedad. No es que Dios no quiere o, ay, no creyó, entonces le voy a castigar. No, si yo no tomo el remedio, yo no me salvo, ¿verdad? Pero la encomienda está en nuestras manos. ¿Cuál es la encomienda? A los creyentes.
id por todo el mundo. Por eso no podemos decir que esto fue solamente una palabra para sus apóstoles, porque ellos no fueron por todo el mundo, ¿verdad? Esto abarca hasta el fin de los tiempos y hasta que la palabra de la salvación llegue a todos los rincones de la tierra. Como dicen en Mateo 24, este evangelio será predicado por todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Entonces, pero a nosotros nos toca, nosotros hemos nacido en un tiempo y en un lugar determinado, ¿verdad? Dios ya no le tiene a Pablo, a Juan, no, le tiene a Mauricio, le tiene a cada uno de nosotros en este tiempo y en este lugar. En el lugar donde ustedes viven, trabajan, donde se mueven. Ahí Dios les tiene a ustedes. Y ahí está la encomienda. Id y predicad el evangelio a toda criatura. En 1 Timoteo 1:11 podemos leer. Dice el 11. Esto es según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. Cuando nosotros recibimos el evangelio, no es algo que es para nosotros nomás, es una encomienda. Dios nos encomendó el anuncio del evangelio. Entonces vemos que acá hay una responsabilidad, porque el Señor nos encomendó y nos mandó a predicar este evangelio. Tenemos el deber, por lo tanto, de anunciar el evangelio. Pablo a los Romanos 1. Romanos 1:14 al 15, dice el apóstol Pablo. Tengo obligación, dice la versión que yo tengo, pero en el original dice, soy deudor, tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Eran las culturas en la época de Pablo, eran griegos, bárbaros, eran todos los que no pertenecían a esa cultura griega, ¿verdad? Pero Pablo decía, yo soy deudor, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces esto de tener el evangelio es un deber, tenemos una deuda. No con Dios, en este caso, dice Pablo, que él le debe el evangelio a los griegos y a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes, a todo el mundo. Yo le debo a mi prójimo el evangelio, porque habiendo yo recibido el remedio, ¿cómo voy a ser tan, verdad? Escatimar este remedio que es tan abundante que nos hace falta escatimar. No hay por qué escatimarlo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 9. Dice el apóstol, porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues, ay de mí si no predico el evangelio. No tengo de qué gloriarme, estoy bajo el deber, como dice otra versión por ahí. Ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Dios me va a recompensar si lo hago voluntariamente. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo me ha sido confiado. No puedo fallar. Tengo el encargo. Yo muchas veces predico el evangelio sin voluntad. ¿No le pasa a usted? A veces yo me voy en el auto con una persona llevándole y no quiero predicar. Ay, ¿qué le voy a decir? No, pero se me ha encomendado, ¿verdad? No es porque querés o porque no querés. Si lo hago voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, amén, hay que hacer algo también en contra de nuestra voluntad, porque un encargo se me ha confiado. Otra palabra dice una mayordomía. Nosotros somos mayordomos de algo que Dios puso en nuestras manos. Nosotros somos responsables de administrar el evangelio, ¿verdad? Entonces esta noche tenemos que entender que es una responsabilidad, es un deber predicar el evangelio. Amén. Ahora vamos a ver aquí la manera de anunciar el evangelio, no en el sentido de qué sistema o qué método, sino
con qué actitud predicar el Evangelio. Dice el punto 1, debemos predicar el Evangelio como un servicio de adoración a Dios. Romanos 1.9, vamos a leer Romanos 1.9. ¿Cómo predicaba Pablo el Evangelio? ¿Qué era para él hacerlo? Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Entonces dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo. ¿Cómo le sirve Pablo a Dios? En su espíritu. Es un servicio. La palabra original ahí dice latreo, anoté aquí, que quiere decir un servicio de adoración. Latreo quiere decir adorar a Dios. O sea, cuando yo predico el Evangelio, yo estoy adorándole a Dios. Estoy dándole un servicio de adoración a Dios. Nuestra vida no es adorar, no es solamente cantar una canción, ¿verdad? No, adorar es servir a Dios en nuestro espíritu. Y como Pablo hace ese hincapié, sirvo en mi espíritu. Claro que en su cuerpo él se iba, en su alma él pensaba que iba a decir, pero fundamentalmente en su espíritu servía al Señor. Porque es ahí el lugar santísimo, como estuvimos estudiando. Nuestro cuerpo es el atrio exterior, nuestra alma es el lugar santo y nuestro espíritu es el lugar santísimo. De ahí tiene que provenir todo nuestro servicio al Señor, aún la predicación del Evangelio. Después vemos el punto 2. Debemos predicar el Evangelio como un sacerdote ofreciendo a Dios hombres como ofrenda a Dios. Romanos 15:15. 15 al 16. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así haceros recordar otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo Pablo habla de su predicar el Evangelio? No era algo superficial. Él se daba cuenta que era ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Ministro, ¿qué quiere decir? Ministrar. ¿Qué es ministrar? Servir a los gentiles, a los que nos conocían al Señor Jesús. Él tenía que ministrar a Cristo Jesús, suministrarle a Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace un sacerdote? Ministrando a manera de sacerdote, como la figura del Antiguo Testamento, el sacerdote que ofrecía ofrenda a Dios en el altar. Ofrecía a Dios. Entonces, cada persona a quien nosotros ministramos a Cristo para Dios, es una ofrenda para Dios. Es un regalo para Dios. Era una respuesta a lo que Él nos dio a nosotros, que es la vida eterna. Y esta ofrenda es aceptable a Dios y es luego santificada por el Espíritu Santo. Cada persona a quien nosotros llevamos a Cristo, el Señor, por el Espíritu, luego lo santifica para Él. Entonces debemos ser los sacerdotes de Dios que ofrecen personas a través del Evangelio a nuestro Dios. Dice la palabra, no debemos sentirnos avergonzados de predicar el Evangelio. Romanos 1:16. Porque, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea, del judío y de los que no son judíos, es lo que en su tiempo él quiere expresar. Pero dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el poder, la capacidad para salvar a una persona. ¿Por qué yo me voy a avergonzar del Evangelio? No es nada más y nada menos el medio a través del cual, la palabra a través de la cual
el Señor está salvando a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, a mi papá, a mi mamá, salvándonos, como dijimos, primero de nuestra condición legal delante de Dios, salvándonos de nuestra condena delante del juez justo del universo por la muerte de Cristo y salvándolo de la corrupción de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y debemos tener el ferviente anhelo de anunciar el Evangelio, como dice ahí un poquito antes, en el 15. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no se detenía. Si le faltaba una ciudad, ahí se iba, le faltaba otra ciudad, allá iba. Él estaba siempre con el ferviente anhelo de anunciar el Evangelio. Y debemos estar siempre listos para anunciar el Evangelio. Efesios capítulo 6, verso 15. Dice que debemos estar calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nuestros pies siempre tienen que estar listos, prestos para llevar el Evangelio de la paz. No es algunas veces nomás. Siempre tenemos que estar preparados para anunciar el Evangelio del Señor. Debemos predicar el Evangelio invirtiendo nuestra propia vida en las personas. Primera de Tesalonicenses 2:8. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. O sea, al predicar el Evangelio no es anunciar un mensaje nomás, sino que es invertir nuestras propias vidas en la predicación del Evangelio para llegar a las personas y que sean salvas. Debemos predicar el Evangelio gratuitamente. Primera de Corintios 9:18. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. El apóstol Pablo se dedicó a llevar el Evangelio y él tenía derecho a que la gente le ayude económicamente para poder subsistir y llevar el Evangelio. Pero él se negaba, no pedía ningún dinero, no pedía nada. ¿Por qué? Porque como dice acá, ¿cuál es mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente. Entonces, nuestro predicar el Evangelio no es por ganar algún interés propio, o como hoy lastimosamente hay algunos hermanos que si uno no le ofrenda, no le da dinero, no le da su diezmo, no funciona, ¿verdad? Entonces quieren imponer ahí un derecho. No, nuestra recompensa es predicar el Evangelio gratuitamente. Como cantamos, de gracia recibimos, de gracia también damos. Debemos predicar el Evangelio de la cruz de Cristo en el poder del Espíritu Santo y no con palabras de sabiduría humana. Vamos a leer 1 de Corintios 1, 17. En adelante. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir que si nosotros usamos palabras elocuentes, ¿qué va a pasar con la cruz de Cristo? Se va a hacer vana, o sea que no va a tener sentido. Ahora, hablar con palabras elocuentes acá en el contexto, como vamos a ver, se refiere a no hablar lo que la gente espera escuchar. Dice, los griegos quieren escuchar sabiduría. Los judíos quieren ver milagros. Quieren ver elocuencia tanto en palabras como en hechos. No, lo que nosotros tenemos que predicar al predicar el Evangelio es la cruz de Cristo.
Imagínense en aquel tiempo. El peor lugar que un hombre podía ocupar era una cruz. Porque una cruz implicaba la vergüenza, el ser un criminal, el ser un desechado. Era el peor destino de un ser humano, al peor de los hombres, considerados por sus adversarios, eran crucificados. Y ellos salían a predicar a un Cristo crucificado. Era una vergüenza para los apóstoles predicar a Cristo crucificado. Para nosotros hoy, como ya está tan conocido que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Hasta le tenemos, qué lindo sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? La gente aprecia quizá como un mártir el sacrificio de Jesús, pero no se trata de eso, ¿verdad? Y en aquel tiempo era una vergüenza, como dice más adelante. Porque la palabra de la cruz, dice en el 18, es necedad para los que se pierden. Es una estupidez. ¿Qué es lo que una cruz, un crucificado, ¿cómo me puede salvar? Qué necio es tu mensaje, ¿verdad? Es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es el poder de Dios. Porque está escrito, dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. Toda la filosofía de los griegos, esto buscan ellos. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Aquí está la importancia de que nosotros conozcamos el Evangelio de Dios. Hoy en día se predican muchos tipos de evangelio. Algunos para satisfacer la sabiduría de los hombres. Otros son el evangelio de si te sanás, Dios, la sanidad divina, todo es sanidad, la sanidad, milagro. Dios va a hacer un milagro en tu vida. Ese no es el evangelio. El evangelio es la crucifixión del Hijo de Dios por nuestros pecados y la resurrección de Cristo para que tengamos vida eterna. Ese es el evangelio. Se centra en la muerte que Cristo voluntariamente tomó para tomar nuestro lugar de condena. Él fue a la silla eléctrica en vez de nosotros. Él fue en aquel tiempo a la cruz en vez del hombre. Si nosotros no predicamos la cruz de Cristo, nuestro evangelio no es el evangelio de Dios. Está también el evangelio de la prosperidad.
que si vos te convertís al Señor, todo te va a ir bien en la vida. Vas a tener un mejor auto, una mejor casa, una mejor ropa, un estatus más importante en la sociedad. Ese no es el evangelio de Dios, ¿verdad? Ese es otro evangelio. Y dice el apóstol Pablo, maldito el que predique otro evangelio. ¿Por qué? Porque no está trayendo la salvación jurídica al hombre ni la salvación orgánica. Le está pintando, le está dorando la píldora. ¿Para qué? Para tenerle ahí en su iglesia, como se dice la gente. Para que le diezmen y le den plata y le sostengan. No, hermano, nosotros predicamos el evangelio a Cristo y a este crucificado. Cualquier otro evangelio está maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque no cumple, no honra, no logra el propósito por el cual su Hijo mismo murió en la cruz por el hombre, para pagar sus pecados y resucitar para dar vida eterna. Entonces, como dice Pablo, que él predicaba a Cristo y a este crucificado, aunque dice, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, porque sabemos que este evangelio es realmente algo que los hombres no esperan escuchar, ¿verdad? Pero el Señor nos tiene que dar de nuevo la capacidad y la valentía para hacerlo. Primera de Tesalonicenses 1:5. 1:5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Entonces el evangelio del Cristo crucificado tiene el poder y la convicción del Espíritu Santo para que las personas puedan reconocer su situación y volverse al Señor en arrepentimiento y recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Debemos predicar el evangelio en oración para tener el valor y la capacidad. Efesios 6:19. Con toda la experiencia y con toda la sabiduría de Pablo, él decía, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Entonces, para predicar el evangelio de una manera, a la manera del Señor, necesitamos la oración, tanto personal como de los hermanos, ¿verdad? Para que podamos dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, del cual Pablo se sentía un embajador, un representante, pero estaba en cadena porque estaba en la cárcel, ¿verdad? Que al proclamarlo hable con denuedo, o sea, con valentía, como debo hablar, ¿verdad? Debemos predicar el evangelio respaldados por nuestro testimonio, que sea digno de él, ¿verdad? Filipenses 1:27, ahí al lado está. Solamente comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Entonces el apóstol exhorta a la iglesia en Filipo que se comporten de una manera digna del evangelio de Cristo. Porque nosotros podemos predicar el evangelio y la gente no ve que el evangelio haya cambiado nuestras vidas, ¿verdad? No quiere decir que vamos a ser perfectos, pero ¿de qué consta el evangelio? Del perdón de nuestros pecados y de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ellos tienen que ver que vivimos esa vida cuando predicamos el evangelio. Amén. Predicamos el evangelio produciendo hijos para el cumplimiento del propósito de Dios. Hebreos 2:10. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr a través del evangelio? 2:10. Porque convenía que aquel, se refiere a Dios, convenía que Dios,
para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Cristo fue sujeto a muchos padecimientos para llegar a ser el autor de nuestra salvación. Si Cristo no se hubiese hecho hombre, no hubiese vivido una vida de sufrimientos, no hubiese ido a la cruz voluntariamente, no hubiese luego resucitado de los muertos, Él no hubiera llegado a ser el autor de nuestra eterna salvación. Pero ¿qué produce esto? Muchos hijos para Dios, ¿verdad? Cristo en su salvación nos hace hijos para Dios, para llevarnos a su gloriosa característica, para glorificarnos a nosotros con Él. Entonces Dios quiere que produzcamos hijos. ¿Y cómo producimos hijos? Por medio de la predicación del Evangelio engendramos hijos. Por medio del pastoreo y la enseñanza criamos hijos para Dios. Amén. Vamos a leer un poco 1 Corintios 4:15. Pablo le dice a los corintios, que eran las personas que oyeron de parte suya el Evangelio: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Verdad? ¿Cómo engendramos hijos para Dios y hijos también nuestros, espiritualmente hablando? Por medio del Evangelio. ¿Cuántos hijos ya tenemos cada uno? Yo 5 ya tengo natural y humanamente, ¿verdad? Pero espero que tenga más de 5 en el sentido espiritual, ¿verdad? Realmente, cuando predicamos el Evangelio y compartimos la vida de Dios, esas personas llegan a ser no solamente hijos de fulano y mengano, llegan a ser los hijos de Dios y también nuestros hijos espirituales. Dice en Filemón 1, vamos a decir, versos 9 y 10. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo el anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. A Onésimo, ¿verdad? El que había huido de su amo y lo encontró en la cárcel, Pablo le predicó el Evangelio y ahí Onésimo fue engendrado y llegó a ser hijo de Dios, pero también hijo del apóstol Pablo en un sentido espiritual, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces el Señor nos llama a producir hijos para Dios. En el Antiguo Testamento hubo una mujer que no podía tener hijos. ¿Recuerdan a Ana? Vamos a leer un poco Primera de Samuel para hacer una comparación. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1. Había un hombre de Ramataín de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Este tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. El 6 dice: y su rival, a Ana, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos a Ana. Entonces ella siempre iba de su tierra a Jerusalén a adorar a Dios frente al tabernáculo, y siempre tenía esta situación, ¿verdad? De que tenía todo, tenía su marido, todos los bienes de su marido, pero ella anhelaba tener un hijo, como muchas veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Muchos tienen hijos espirituales, pero nosotros estamos ahí sin hijos. Y tenemos que hacer lo que Ana hizo. Dice luego Ana. Pero Ana, dice el verso 9, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente.
e hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de mí, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. O sea, ella quería tener un hijo, pero ella quería tener un hijo que pueda ofrecerle a Dios, para que sea un instrumento del Señor. Entonces el Señor contestó esa oración y al cabo de un año le dio un hijo. Y ella cumplió su voto y entregó a su hijo desde que le destetó para que esté sirviendo a Dios en el templo. Y este fue Samuel, nada más y nada menos que Samuel, que fue el que cambió la historia del pueblo de Israel cuando estaban en la época de los jueces. Cada uno hacía como bien le parecía. Dios le levantó a Samuel. Y Samuel fue el primer profeta de Dios, de la era de los profetas. Y aún más introdujo el reinado en el pueblo de Israel. O sea que Dios usó a este hijo de Ana para el propósito de Dios. Por eso dijimos ya la vez pasada que nuestra predicación del Evangelio no es para cumplir mi propósito. No es para cumplir el propósito de aquel que necesita salvación solamente. Es para cumplir el propósito de Dios. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio para que el propósito de Dios se cumpla. Porque Dios necesita hijos para llevarlos a la gloria, para que sean la expresión de Dios. Amén, hermano. Entonces en esta noche quería compartir estos pasajes con ustedes para que puedan tener esa visión que Dios tiene en cuanto al predicar el Evangelio. Para que tengamos esa carga, esa responsabilidad, esa meta de predicar el Evangelio. A partir de la próxima reunión, vamos a estar explicando punto por punto el contenido del Evangelio. Y quiero decir un poco de ese contenido esta noche para algunas personas que podamos tener un poco más claro, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Es una buena noticia. La palabra Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y de quién viene esa buena noticia? De Dios. ¿A quién? A sus criaturas, a los hombres. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque primero hay una mala noticia, ¿verdad? La mala noticia es que el hombre se apartó de Dios, ¿verdad? Dios es santo, Dios es puro, Dios es maravilloso, pero el hombre se apartó de Dios. El hombre hoy no es como Dios. El hombre hoy no puede recibir y manifestar la belleza de Dios, no puede ser la imagen de Dios, porque el hombre tiene pecado, ¿verdad? El hombre se corrompió interiormente. Entonces Dios tiene una buena noticia. La buena noticia es que hay un remedio, hay un Salvador. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? No para ser el ejemplo del hombre, porque nadie puede imitar a Cristo, ¿verdad? Él vino y se hizo hombre para tomar nuestro lugar en la cruz. En la cruz Él estaba tomando nuestro lugar de condena. Por eso cuando Él estaba colgado en la cruz, ¿qué dijo al final? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su Padre le abandonó a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo estaba cargando los pecados del hombre. Como dice Juan, no murió solamente por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Todos los pecados del mundo, de todas las épocas y de todas las personas estaban sobre sus hombros. Él estaba pagando bajo la ira y el castigo de Dios. Por eso es una buena noticia. Porque nosotros, siendo pecadores, hoy podemos ser perdonados por Dios. Nuestros pecados pueden ser lavados. Como el prontuario, ¿verdad? Nuestro prontuario policial está lleno de delitos y merecemos la condena, el castigo. Pero la sangre de Cristo vino a limpiar nuestros pecados delante de Dios. Si nosotros creemos que su muerte fue suficiente para que nuestros pecados sean perdonados,
Dios nos perdona nuestros pecados. Pero no solamente eso, no solamente soluciona nuestro problema legal con Dios, sino que también en su resurrección Él nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cambiarnos interiormente, para hacer de nosotros personas santas, puras, personas que puedan expresar el amor, la paz, el gozo, la paciencia, todo lo que hay en Dios pueda ser expresado a nosotros, para que el Espíritu Santo pueda producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Esa es la salvación completa de Dios. Así que eso es lo que Dios nos encomendó. Al que todavía no recibió esa salvación, es cuestión de creer y agradecer a Dios. A los que ya hemos recibido, una encomienda se nos ha dado. Así que, hermanos, vamos a volver el próximo lunes con el deseo de conocer bien el Evangelio de la salvación, para que estemos capacitados para llevar este Evangelio a todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más por tu preciosa palabra. Palabra que no es de hombre. Oh, esta palabra no proviene de los hombres, de la inventiva de los hombres. Reconocemos, Señor, que no es palabra de sabiduría humana. Reconocemos que no es capacidad humana, sino que esta palabra de tu Evangelio es tu Hijo Jesucristo muriendo y resucitando para nuestra salvación y para la salvación de todos los hombres que crean en ti. Señor, te entregamos nuestros corazones. Señor, te entregamos nuestras vidas. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Lávanos de todos nuestros pecados. Y danos tu vida eterna, la vida de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones. Padre, te pedimos que nos ayudes a compartir este Evangelio. Oh Señor, sea voluntaria o por encomienda, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias por acompañarnos esta noche. Y el próximo lunes vamos a estar ahondando en la salvación jurídica y en la salvación orgánica del Evangelio de Dios. Amén.